Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes dos, a Víctor y a Hernán Milagros por todas las gestiones. Pues sí, vamos a conversar un poco sobre cambio climático en general, después un poco hacia la situación en el país y finalmente hacia el nivel del mar. La idea es pues presentar algunos materiales que no son tan comunes, porque generalmente pues se enfocan más en temas globales o en temperatura del aire, ¿no? Y pues recordemos que mucha de la información que nos dan tiene que ver con qué tanto está aumentando la temperatura del planeta, y luego se dan pues bastantes discusiones en torno a si el planeta debe tomar medidas para que no pasemos o rebasemos el 1.5 grados centígrados o 2.0. Y realmente no queda muy claro cómo es posible que medio grado pueda ser tan importante. Entonces, pues yo lo que quiero es presentar algunos conceptos y algunos casos particulares enfocados a México que puedan ilustrar este tipo de diferencias y de fenómenos, ¿no? Inicialmente, pues yo diría que todos hemos visto estas figuras en las cuales se ve la diferencia de temperaturas, arriba a la izquierda, la diferencia de temperaturas entre lo que era el periodo 1981-2010, que son 30 años. En la Organización Meteorológica Mundial se utiliza una referencia de 30 años y vemos dos cosas muy interesantes. En primer lugar, en general la temperatura está aumentando, aunque en algunos lugares más que en otros, y sobre todo que hay regiones en las cuales la temperatura está aumentando mucho más, particularmente pues, en el hemisferio norte y en la parte norte de Asia. Y del lado derecho vemos la temperatura promedio del planeta referida o tomando como inicio el año de 1880 y hasta nuestros días, y vemos que por un lado hay una variación entre un año y otro que nosotros llamamos variación interanual, que tiene que ver con fenómenos naturales que ocurren en el planeta, pero al mismo tiempo vemos que la temperatura está aumentando. Y abajo vemos distintas estimaciones, como prácticamente todas coinciden o convergen en que la temperatura del planeta está aumentando y con diferencias muy pequeñas. En la siguiente lámina, lo que yo quiero ilustrar es que la temperatura del planeta no aumenta de la misma manera en la parte oceánica que en la continental. En la figura arriba a la izquierda vemos la temperatura global como ha venido aumentando con referencia al periodo, en este caso 1950, y tenemos prácticamente 1 grado o 1.1 grados de aumento en la temperatura, mientras que en la lámina de en medio vemos que la temperatura sobre la superficie continental ha aumentado más que la temperatura en la parte oceánica. Y vemos también una serie de variaciones que se explican en buena medida, por ejemplo, por el fenómeno del Niño que está ilustrado en la parte de abajo, ¿no? En la siguiente lámina, aquí lo que estamos ilustrando es por qué ocurre este tipo de diferencias. Por un lado, la energía del Sol, cuando llega a la superficie del planeta, se absorbe o refleja en unos cuantos centímetros o decímetros, mientras que en el océano parte de la energía penetra a varios metros, incluso decenas de metros, permitiendo que la energía se redistribuya en una capa más gruesa, tiene un mayor espesor y además
los movimientos que existen en el océano redistribuyen esta energía, provocando que la temperatura aumente menos, sin que eso signifique que ingresó menos energía, ¿no? En la siguiente lámina, pues efectivamente, bueno, ¿qué es lo que está causando estos cambios en la temperatura? Pues en primer lugar, pues desde luego la temperatura del planeta está aumentando de manera diferencial, pero también observamos cambios en los patrones de circulación atmosférica, es decir, que los sistemas de circulación se ven intensificados o se ven desplazados, y esto provoca cambios en la precipitación, cambios en las ondas de calor, cambios en los eventos extremos, cambios en, por ejemplo, las heladas. Es decir, que aunque el cambio en la temperatura sea relativamente pequeño, provoca cambios importantes en el clima al modificarse la distribución de la temperatura. Entonces, en buena medida uno dice, la temperatura provoca cambios en la presión atmosférica, y los cambios en la presión atmosférica provocan cambios en los vientos, y esto provoca cambios en las masas de aire que son transportadas y en los fenómenos o sistemas meteorológicos asociados que provocan los fenómenos de lluvia y otro tipo de fenómenos. También se observan cambios en la circulación oceánica con también redistribución de distintos procesos afectando los distintos ecosistemas que se observan en el océano. Y pues como mencionaba, algo muy especial es, o sumamente importante, pues son los cambios en la precipitación. ¿Qué es lo que causa esto? Bueno, principalmente el hecho de que estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Aquí se ilustra en la parte de la izquierda el monóxido de carbono o el CO2, en la parte del centro el metano, y en la parte de la derecha el N2O. Todos estos gases están aumentando y tienen la característica de que son relativamente transparentes a la luz visible, por lo tanto, la energía del Sol penetra hasta la superficie del planeta, pero una vez que el océano o la parte continental absorben esa energía y la devuelven o la emiten hacia la Tierra, hacia el espacio, perdón, lo hacen en una longitud de onda que es característica del infrarrojo. Y resulta que la atmósfera es relativamente opaca a esa radiación y entonces es absorbida y retenida. Esto está totalmente comprobado en los laboratorios, en los análisis moleculares, y es una característica de todos los elementos y de todos los gases que tienen algunas longitudes de onda en las cuales absorben o emiten más energía que en otras. Es una propiedad de los gases o de las moléculas, y esto es lo que está provocando el efecto invernadero. Entre las consecuencias que se están documentando es un aumento del nivel del mar. En esta gráfica lo que se ilustra es el nivel del mar desde el año de 1993 hasta prácticamente finales del año pasado, el año 2021, y se observan distintas cosas, pero quisiera yo comentar que en este caso se toma a partir del año de 1993, porque en ese año se pusieron en órbita satélites, el satélite Topex-Poseidón y posteriormente la serie Jason, que son capaces de detectar la variación del nivel del mar desde un satélite, y entonces son medidas globales. Antes de 1993 tenemos mediciones en las costas, donde tenemos los mareógrafos generalmente en las zonas portuarias, y también esas mediciones son útiles para ver cómo ha cambiado el nivel del mar. Pero el hecho de que coincida con la era satelital, bueno, pues es particularmente importante. Aquí lo que nos está mostrando es que durante este periodo
el incremento promedio fue de 3.31 milímetros por año, con una incertidumbre de 0.3 milímetros por año. Pero algo que sí quisiera que notaran es que esta gráfica no tiende a ser una línea recta, sino más bien parece una parábola. Y esto quiere decir que el nivel del mar está aumentando cada vez más rápido. Es decir, en el año de 1993 probablemente aumentaba alrededor de 2.2 milímetros por año y actualmente debemos estar cerca de los 4 milímetros por año. Es decir, no solo sigue aumentando el nivel del mar, sino que lo hace cada vez más rápido. Igual que los gases de efecto invernadero, siguen aumentando y cada vez aumentan más rápido, ¿no? Entonces, también eso es importante estar consciente. Esto es un poco lo que yo comentaba, que es que la radiación solar, principalmente en la luz visible, penetra la atmósfera es relativamente transparente, pero cuando se absorbe la energía y es emitida por la superficie del planeta, es en buena medida absorbida por la atmósfera y redistribuida, provocando lo que es el efecto invernadero y el calentamiento del planeta, ¿no? Y este esquema muestra esto. Es importante notar que no es solo radiación solar, sino que cuando, por ejemplo, los océanos absorben el calor o la energía, lo emiten por radiación de onda larga, pero también ceden parte de ese calor como calor latente de evaporación. Y esto es que cuando se evapora el agua en la superficie del mar, extrae una gran cantidad de calor. Es parecido a cuando ponemos una ollita en la estufa y la dejamos hervir y primero sube su temperatura hasta cerca de los 100 grados y después sigue hirviendo sin aumentar la temperatura y toda la energía que está recibiendo se está utilizando para evaporar el agua. Es decir, el cambio de fase líquida a fase vapor del agua extrae una gran cantidad de energía y lo mismo ocurre en el océano. Entonces el océano transfiere mucha energía a la atmósfera por el agua que se evapora. ¿Y qué la obtiene la atmósfera? Ahí en donde se da la condensación, no en donde se evapora, sino se evapora, va en las parcelas de aire y cuando se forman las nubes, es decir, cuando se da la condensación, es decir, vuelve a pasar de fase vapor a fase líquido. Las nubes son gotas de agua muy pequeñas, pero no es vapor de agua, es agua líquida o hielo. Entonces ahí es donde vuelve esa energía a la atmósfera y parte de esa energía pues sirve para calentar la atmósfera y el planeta, ¿no? Y en esta gráfica se ilustra las propiedades de algunos gases, ¿no? Pues en particular el dióxido de carbono o el CO2, pues es más o menos transparente al visible, pero en algunas longitudes de onda del infrarrojo absorbe o emite energía, y esa es su característica de efecto invernadero. Y mencionaría yo que, por ejemplo, el ozono es opaco al ultravioleta, aunque es semitransparente o casi transparente en el visible y en el infrarrojo, salvo algunas bandas. Pero esto es lo que nos protege de los rayos ultravioleta, el que tengamos una capa de ozono en la estratosfera, y entonces eso pues es muy importante también para la vida. Y llama la atención que el vapor de agua, que también hay en la atmósfera, pues sí es bastante opaco a la radiación de onda larga. Es decir, que al aumentar la cantidad de vapor de agua, pues también aumenta el efecto invernadero. Y esa es una cuestión más complicada porque al aumentar el CO2, aumenta la capacidad de la atmósfera de retener vapor de agua y por lo tanto aumenta el vapor de agua. Y entonces hay procesos de retroalimentación positiva, pero hay otros que están asociados a la energía que se refleja cuando hay muchas nubes. Entonces ese sí es un tema más abierto en la ciencia, no así la cantidad de CO2 y las propiedades del CO2, por ejemplo, ¿no?
¿Qué consecuencias estamos visualizando? Bueno, pues decía yo que el planeta está aumentando su temperatura. La diferencia entre la temperatura del océano y los continentes está aumentando, pero el mar está aumentando su nivel, pero también se está estratificando. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía extra que está recibiendo el planeta no se redistribuye en todo el océano, sino principalmente se queda en los primeros metros, decenas o cientos de metros, y por lo tanto se calienta más rápido el océano cerca de la superficie que el océano en profundidades intermedias o profundas. Y esto lo que hace es que esté más ligera el agua en la superficie. Esto quiere decir que está estratificado y se requiere más energía para que se mezcle. Y esto es importante, por ejemplo, para que los nutrientes de las aguas subsuperficiales puedan llegar a la parte superficial, donde hay luz solar y se puede dar la fotosíntesis, entonces se afecta. También las corrientes se ven afectadas, en fin, hay varios fenómenos físicos y biogeoquímicos que se ven afectados porque el océano se está estratificando. También se está acidificando. Esto quiere decir que su pH está cambiando. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre así porque el dióxido de carbono reacciona químicamente con el agua de mar, con el agua salada, forma pues carbonatos, etcétera. Y entonces modifica el pH del agua y eso afecta, por ejemplo, a los corales que dependen del valor del pH, ¿no? Decía yo, ya lo había yo comentado, que los patrones de circulación oceánica y atmosférica están cambiando y los patrones de precipitación también lo están haciendo, ¿no? Entonces, eso son algunas de las consecuencias de gran escala. Y hay otras preocupaciones que son el que cuando las condiciones climáticas del planeta se alejan un poco de las condiciones promedio en las cuales se encuentra, entonces puede encontrar que la situación ya no es estable, es decir, el clima ya no es estable y se modifica y entra en otra situación diferente que se acerca a una nueva estabilidad, pero diferente de la anterior, y entonces cambia el clima, cambian las especies, cambian las condiciones de las distintas regiones. Y eso se ilustra matemáticamente con esto. Aquí la idea es que si uno perturba muy poquito una pelotita, se mueve y regresa al punto más bajo, la perturba y regresa. Pero si la perturbación es suficientemente grande, puede brincar y llegar a una nueva condición. Pues un esquema de cómo funciona el clima y bueno, pues sí nos ayuda a entender cómo podría, por alguna razón, cambiar rápidamente, ¿no? Y voy a ilustrar algunos de los fenómenos que se pueden ver afectados en ese sentido. Dentro de las preocupaciones más grandes que se tienen por el cambio climático, pues está el de ciertos procesos físicos o biológicos o biogeoquímicos en algunas regiones del planeta que pueden verse afectados, ¿no? Algunos muy sencillos de comprender son, por ejemplo, que si la temperatura está por arriba del punto de congelación, pues entonces los hielos se derriten. Pues si uno está a -1 grado, se puede mantener estable. Si rebasa la temperatura a 1 grado, entonces empieza a derretirse. Esa pequeña diferencia puede alcanzarse y modificarse el estado de una región. Particularmente, eso es así para todas las grandes regiones cubiertas de hielo, en particular el Polo Norte. El Polo Norte es hielo sobre agua, sobre un océano, no hay un continente como en la Antártica. En la Antártica es hielo sobre un continente. Pero hay otros casos también muy importantes. Hay unas regiones muy grandes en la parte norte de Asia, en donde independientemente de que estacionalmente hay nieve y hay temperaturas bajo cero, y en el verano se derrite la nieve en la superficie, resulta que buena parte del suelo,
del suelo se mantiene congelado, y el tipo de suelo es tal que si se descongela, pues se da un deslave, y de eso vamos a mostrar ahorita algunos casos. Otro caso es los corales tropicales. Si rebasan por varios días o semanas temperaturas de alrededor de 30 grados centígrados, pues entonces empiezan a morir, no resisten esa pequeña diferencia de temperaturas. Y no es que el cambio climático rebase los 30 grados, digamos, en la barrera arrecifal mesoamericana frente de Quintana Roo, sino que puede ocurrir que en una onda de calor oceánica durante varias semanas o varios días lo rebase, y eso puede ser suficiente para provocar mortandad. Este tipo de fenómenos ya se han observado sobre todo en Australia y en el Pacífico, en donde años en los cuales la temperatura está más alta, por ejemplo, por el fenómeno del Niño, se observa una mortandad muy grande de coral, y esto está viendo agravado porque además de estas variaciones naturales, pues se está observando pues una tendencia al aumento de la temperatura, es decir, sobre las variaciones que ya existen, pues lo que vemos es que además va aumentando en una tendencia, ¿no? Entonces aquí se están ilustrando la pérdida del hielo de Groenlandia, la pérdida del permafrost, estos suelos permanentemente congelados, el deshielo de la cobertura de hielo en la Antártica, el debilitamiento de la circulación meridional, la muerte masiva de arrecifes de coral tropical, el desplazamiento o mortandad de bosques boreales, lo mismo, modificaciones en el monzón de la India y por lo tanto el clima en esa región del planeta, el desplazamiento del monzón de África, la transformación del selva del Amazonas, ¿no? Entonces eso, bueno, el Amazonas puede convertirse en una sabana y eso tendría consecuencias muy importantes para el planeta. Esos son grandes cambios que pueden ocurrir o están ocurriendo en el planeta a mayor o menor medida, pero sí uno puede pensar en cualquier lugar donde uno vive qué condiciones climáticas se tienen, y pues casi siempre se identifican que en cada región, aunque sea a una escala menor que estos grandes problemas globales, por ejemplo, el ecosistema pues está acostumbrado a vivir en un rango de temperaturas, en un rango de precipitación, en un ciclo anual de precipitación que inicia en determinada semana del mes, que tiene un pico o un máximo en determinado periodo, etcétera, que el ciclo diurno de temperaturas pues varía entre tanto y tantos grados, y cuando el ecosistema ya no se encuentra en ese mismo rango, en general tiene una menor eficiencia, la biodiversidad disminuye, etcétera. O si es una zona agrícola, pues la producción puede disminuir porque las especies, por ejemplo, de café o etcétera, que se siembran en una región, pues son óptimas en determinadas condiciones, ¿no? Entonces, puede tener esas consecuencias, o puede requerir pues un mayor flujo de energía, de agua, o lo que corresponda. Entonces uno tiene que entender e identificar cada región del planeta dependiendo de donde uno se encuentre, y por eso uno tiene que estudiar mucho cómo impacta el cambio climático en cada región. Pues aquí se ilustra cómo ha venido disminuyendo la cobertura de hielo en el Ártico. Rápidamente pues va disminuyendo el espesor del hielo y la cobertura de hielo en el momento en que es mínima, que es a principios de septiembre, y el máximo se alcanza en el mes de mayo, pues también está disminuyendo. Y lo que vemos aquí es, por ejemplo, para el año 2004-2013, pues ya la barra va alcanzando valores extremos, ¿no? Entonces, esta gráfica pues dice la cobertura en el mes de agosto, pues desde 1980, aunque hay pequeñas variaciones entre un año y otro, la tendencia es que cada vez es menor. Esto está en millones de kilómetros cuadrados,
Y entonces en 1980, en agosto, se tenían aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados y en 2020 pues cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Es una pérdida enorme, una velocidad del deshielo del Polo Norte también muy grande, ¿no? Algunas consecuencias, por ejemplo, esto nos afecta a México, es que al ya no haber la cobertura de hielos y al estarse calentando más o relativamente más las latitudes altas que las medias, la diferencia de temperaturas entre las zonas, latitudes medias y las latitudes altas disminuye. Cuando esta diferencia es grande, lo que llamamos el jet polar o el jet stream, se mantiene más estable, describiendo una trayectoria circular con pequeñas oscilaciones o meandros, pero cuando esta diferencia de temperaturas disminuye, entonces estos meandros se vuelven más amplios y los grandes sistemas de alta presión y baja presión pues alcanzan latitudes más bajas. Y eso ocurre en México y entonces podemos tener climas más extremosos. Entonces, estas Ls o lows o bajas presiones, pues generalmente están asociados a transporte de masas de aire de latitudes altas o polares hasta latitudes tropicales y con condiciones de temperaturas muy bajas, masas de aire muy secas. Y lo contrario también ocurre, tenemos transporte de masas de aire tropicales que pueden llevar a temperaturas altas. Y entonces lo que vamos teniendo es temperaturas extremas. Cuando viene una onda de calor es más cálido y paradójicamente cuando es frío también puede ser más frío. Y entonces de pronto ocurren estos fenómenos extremos y la gente dice, pues no que hay aumento del calentamiento global. Bueno, sí, pero regionalmente una consecuencia del calentamiento global puede ser que estos sistemas alcancen regiones que antes no alcanzaban, ¿no? Y esto es un ejemplo del permafrost. Estas son estas zonas en que el suelo, que es un suelo muy limoso, vamos a decir, o lodoso, que se mantiene principalmente congelado a lo largo del año, es por eso se llama hielos permanentes. Ya con el calentamiento global empieza a derretirse y se dan estos socavones o erosiones muy grandes y pérdida muy grande de algunas regiones de pastizales, ¿no? Principalmente, pues esta es la zona que está en morado aquí, la zona que mantiene esta condición de hielos permanentes, el suelo, independientemente de que en el verano pues no hay nieve en la superficie, subsuperficialmente se mantiene congelado, pero ahora con el calentamiento global empieza a encontrar condiciones por arriba del cero y por lo tanto se da el descongelamiento. Pues esto afecta buena parte de Rusia, parte de Canadá, de Alaska, algunas zonas de Groenlandia. Pues está documentado en muchos artículos de investigación, ¿no? Bueno, pensemos ahora en México, ¿no? Esta es una serie de temperaturas que estuvimos construyendo, una revisión cuidadosa porque pues hay que darle distinto peso a las regiones dependiendo de la densidad de estaciones que uno tenga para medir la temperatura en este caso, o en algunos periodos las estaciones tienen huecos y demás, entonces uno tiene que hacer un trabajo cuidadoso para obtener la mejor información posible. Entonces en esta gráfica vemos la temperatura promedio de todo el territorio nacional, es el promedio espacial, pero también es el promedio temporal, es espacial y temporal, es el promedio de todo el país, de todo el año. Y bueno, se tiene una temperatura, digamos aquí, de 21.6 por ahí grados centígrados, y luego se ilustra cada uno de los años con línea negra la tendencia, es decir, se le ajusta una recta, con línea azul una línea decadal, es decir, el promedio de 10 años, y con línea verde el promedio. Entonces vemos que la temperatura
ha venido aumentando desde 1950 hacia 2020, independientemente que algunos años baja la temperatura, luego sube más, luego baja un poco y así sucesivamente. La temperatura en México pues también ha venido aumentando, de acuerdo con los datos tomados en México, principalmente del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua. En realidad el Servicio Meteorológico es parte de la Comisión Nacional del Agua, pero muchas de las estaciones que se utilizan para tomar estas mediciones están en otras áreas de Conagua, no en el Servicio Meteorológico Nacional, sino por ejemplo en la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos. Si vemos la curva asociada a la precipitación, bueno, pues resulta que no observamos una tendencia, es decir, en los datos de México no se observa, como para el promedio de todo el país, no se observa que la precipitación esté aumentando o esté disminuyendo. Sí se observan años con bastante más precipitación y años con bastante menos, pero no se observa a lo largo de 70 años una tendencia a que la precipitación esté aumentando o disminuyendo. Sin embargo, en el caso de la precipitación, no es la única variable importante porque también depende cómo se distribuya en el tiempo la precipitación y también depende de otras cuestiones para que se vean o no afectados los ecosistemas. Por ejemplo, la evaporación, que al haber una mayor temperatura, pues o se espera una mayor evaporación. También depende de los vientos, pero las masas de aire con mayor temperatura, pues pueden retener mayor vapor de agua y por lo tanto hay mayor evaporación. Y esto es una gráfica que ilustra el monitor de sequía de México, en la cual se ilustran las condiciones de sequía cuando está en amarillo, en términos de porcentaje del territorio nacional, con algún nivel de sequía, de cero es anormalmente seco, hasta sequía extrema, ¿no? Pasando por moderada, excepcional, extrema, excepcional. Entonces, vemos algunas cosas interesantes que, si bien apenas se inician, pues hay que ver si más adelante se confirma, que es que empieza a haber como un ciclo anual en la sequía, que lo que estaría mostrando es una redistribución temporal de la precipitación. Y las tendencias, hay que hacer, este trabajo lo publicaron Murray y Tarantolo, yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más fino para poder tener mejores mapas, pero en este mapa lo que se observa es que prácticamente todo el territorio nacional ha venido aumentando su temperatura en el periodo 51-2020, ese es el aumento por año. Entonces tiene un aumento muy pequeño, pero es por año, del orden de 0.1 grados centígrados por año, pero hay que trabajar esto, ¿no? Y estas son las anomalías de la temperatura máxima, la forma en que se mide la temperatura. Históricamente es con un termómetro que obtiene la temperatura máxima del día y uno que obtiene la temperatura mínima del día, porque no siempre se tienen estaciones automáticas que van midiendo y grabando, por ejemplo, cada 10 minutos. Y estas estaciones eran con un termómetro de mercurio, en las cuales se tiene la máxima y la mínima del día y con eso se sacaba la temperatura promedio. Y aquí lo que me parece interesante es que, si bien se parecen mucho, el aumento de las temperaturas mínimas es mayor que el aumento de las temperaturas máximas, ¿no? Entonces está cambiando el rango de temperatura diurna como consecuencia del cambio en el clima. Aquí, bueno, esta es la precipitación y la anomalía de la temperatura máxima anual de México. Otros aspectos que me parece interesante comentar son los impactos que podemos tener en México. En el caso de México, pues sí hay una amenaza en la supervivencia del sistema arrecifal mesoamericano,
Además de este sistema arrecifal, tenemos arrecifes pues, en otras zonas del país, pero esa es la mayor cobertura de arrecife. Y después tenemos una cadena de arrecifes en el sur y suroeste del Golfo de México, principalmente el sistema arrecifal veracruzano, que se ven amenazados de distinta manera por la complejidad de la circulación oceánica y los procesos oceánicos que ocurren, ¿no? El mayor aumento en el nivel del mar, frecuencia de inundaciones, eso lo voy a comentar ahorita, mayor temperatura y estratificación de cuerpos de agua dulce, es decir, por ejemplo, las presas, las lagunas, los lagos, también se estratifican más. Recordemos que la temperatura del fondo del lago es la temperatura más fría, vamos a decir, que ocurre en el año. Entonces ese día se enfría y el agua fría se va hacia el fondo. El agua fría se va hacia el fondo y sustituye la que está en el fondo y entonces tiende a tener una temperatura homogénea. Esto es cierto hasta por arriba de los 4 grados centígrados, porque ahí la física del agua empieza a cambiar. Pero en general siempre la temperatura extrema de los cuerpos de agua en México, de agua dulce, pues están por arriba de los 4 grados centígrados, ¿no? Entonces, esa temperatura se alcanza, se llega a ese día, pero después empieza a calentarse y como se calientan más las capas superficiales, no se transfiere o transmite el calor hacia las capas profundas y entonces se empieza a estratificar. Pues con el cambio climático lo que está ocurriendo es que se estratifican más. Entonces eso inhibe la mezcla vertical y entonces tenemos cuerpos de agua dulce anóxicos, o sea, no hay suficiente mezcla y no hay suficiente oxigenación. Entonces empieza a tener problemas como mortandad de peces, como descomposición anaeróbica, y huele mal, así como huevo podrido, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una serie de afectaciones en los cuerpos de agua dulce, ¿no? Ya habíamos comentado el cambio en el rango diurno de temperatura, entonces tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque aumenta más rápido la temperatura mínima del día, que ocurre como a las 6, 7 de la mañana, que la temperatura máxima. Aumento de la temperatura y posible aumento de la evapotranspiración, es decir, pues entonces las plantas pierden más rápidamente su contenido de agua y durante la época de estiaje o de seca, pues también hay una mayor sequedad y condiciones que favorecen el desarrollo y propagación de incendios forestales sobre todo. Entonces, una consecuencia también es el que tengamos más incendios forestales o más difíciles de controlar, ¿no? Ecosistemas bajo estrés por salir de rango de temperaturas, es decir, lo que les decía yo, que empiezan a no desarrollarse en forma favorable porque pues ya no están en las condiciones para las cuales evolucionaron y se adaptaron, y el cambio es tan rápido que la naturaleza no responde tan rápido para que evolucionen. Cultivos bajo estrés, por la misma razón, y mayor demanda de energía para mantener el confort, ¿no? Por ejemplo, en zonas cálidas, pues empieza a 1 grado, pues significa muchísimo más energía de aire acondicionado, y en algunas regiones en donde una parte muy importante de la población no tiene aire acondicionado y pues han desarrollado construcciones desde hace cientos de años que relativamente dan mayor confort porque no se calientan tan rápido o se enfrían tan rápido como las casas de interés social. Sin embargo, al ir aumentando la temperatura, entonces ya no tienen el mismo confort y afecta su salud, su rendimiento, y eso también es una situación complicada. Y ahora me voy a referir en esta última parte un poco al nivel del mar. El nivel del mar está aumentando y aumenta principalmente por 3 procesos físicos.
El primero de ellos es que al aumentar la temperatura del agua, aumenta su volumen. Esto pues, lo sabemos todo. Y pues ha venido aumentando cada vez más rápido, ¿no? Entonces, aproximadamente 1.4 milímetros por año se explican por ese aumento de la temperatura. Otra contribución al aumento del nivel del mar es que los glaciares y hielo en las montañas, lo que se encuentra sobre los continentes o sobre Groenlandia o la Antártica, se derrite y llega a los mares, y entonces es una mayor masa de agua la que contienen los mares debido a estos escurrimientos, y esto también provoca un aumento del nivel del mar. Y hay mucha extracción en todo el planeta de aguas subterráneas, también hay construcción de presas, pero el balance es negativo, o sea que estamos extrayendo más agua del subsuelo de la que estamos reteniendo, y entonces ese exceso de agua también va a los mares y también tiene una contribución menor que los otros dos, pero también representa un porcentaje importante del orden del 10%, ¿no? ¿Cómo medimos estos fenómenos? Bueno, es muy interesante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se tiene un satélite que mide anomalías de gravedad y con eso se infiere el cambio en la cantidad de masa que está sobre Groenlandia asociada a los hielos o sobre la Antártica. Entonces aquí vemos mapas, por ejemplo, en colores fríos o azules, zonas de pérdida de cobertura de hielo y paradójicamente sí hay algunas zonas de ganancia de cobertura de hielo, aunque el balance neto pues es de pérdida, es decir, ha habido un aumento o hay un aumento en la parte central de Antártica, cerca del Polo Sur, pero hay una parte en azul mayor en las cuales se está perdiendo hielos. También hay otras técnicas por interferometría que también se infiere la altura respecto del geoide de estos hielos, y así es como se va estimando, junto con el otro sistema del Topex Poseidón, que prácticamente es un radar, ¿no? Bueno, en México pues se tienen mediciones de nivel del mar prácticamente desde 1950, 1948, depende de las estaciones, y se ha estimado el cambio en el nivel medio del mar. Estos cambios les llamamos cambio relativo, porque uno mide, por ejemplo, imaginemos que estamos en Isla Mujeres, y ahí uno instala muy bien instalado un mareógrafo, y entonces observa cómo está cambiando el nivel del mar, pero está observando cómo está cambiando relativo a la posición en que se encuentra el mareógrafo. Y esto puede no ser igual en distintas regiones, porque además de que el nivel del mar está cambiando, la Tierra, en cualquier lugar en donde nos encontremos, también tiene movimientos muy pequeños e imperceptibles para nosotros, pero que va provocando que se vaya desplazando, hundiendo o levantando, ¿no? Para quienes vivimos en la Ciudad de México, pues hemos visto y he escuchado mucho que la ciudad se está hundiendo. Hemos visto porque, bueno, Palacio de Bellas Artes se está hundiendo, la catedral han hecho esfuerzos muy grandes por nivelarla, los edificios grandes y antiguos del centro pues, están hundidos, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que la ciudad se está hundiendo, el aeropuerto se está hundiendo, es impresionante en la Terminal 2 como los diferentes edificios tienen diferente nivel de pilotaje y entonces empiezan a levantar uno con respecto a la otra y empiezan a construir unas rampas para poder mantener el acceso. Entonces estas mediciones se llaman mediciones relativas del nivel medio del mar y son muy importantes. Por ejemplo, durante el sismo que hubo el año pasado en septiembre, medimos, ahorita no me acuerdo, pero un desplazamiento en solo el momento que ocurre el sismo, pues creo que de 17 centímetros. Entonces eso equivale a 40 años de cambio climático, ¿no? Entonces cada sitio tiene sus propios movimientos.
Pueden ser por sismos lentos, por subsidencia, por compactación de suelos, en fin, distintos fenómenos pueden provocar esos movimientos. Pues Veracruz, por ejemplo, es una zona muy estable, que prácticamente no tiene movimientos verticales de la corteza terrestre y entre 1950 y el año 2000, pues se elevó alrededor de 2 milímetros por año, algo similar en Progreso, pero en Tampico Madero tenemos una serie más corta y detectamos una velocidad de ascenso del nivel del mar de 9 milímetros por año, aunque tiene una incertidumbre mucho mayor de 5 milímetros por año. ¿Cómo puede ser posible que Tampico y Veracruz, estando cerca, tengan un diferente comportamiento? Bueno, es una cuestión local y es posible que la ciudad de Tampico se esté hundiendo. Hay que hacer investigación, hemos tratado de hacerlo, pero a veces no, pues, a veces no se consiguen los recursos o está uno en otros proyectos y no se ha podido completar un estudio. Ahorita tenemos un estudiante trabajando en el tema. Pero puede ser que por extracción de agua, por extracción de petróleo, por subsidencia o porque hubo algún error en las mediciones, pero bueno, se ha revisado y no parece que sea el caso, pero estaría hundiéndose más rápidamente, perdón, elevándose más el nivel del mar, o si ustedes quieren, relativamente hundiéndose la ciudad, lo cual la hace una ciudad con una vulnerabilidad creciente mucho más rápida que otras regiones del país. Y ese tipo de fenómenos se observan en distintos lugares del planeta. Ahora, ¿cómo medimos la temperatura de los océanos? Bueno, hay distintos mecanismos. Los satélites solamente pueden medir la temperatura superficial del mar, porque la radiación electromagnética no penetra el agua, entonces prácticamente no se puede medir nada con radiación electromagnética en los océanos, salvo distancias muy pequeñas. Y entonces lo que se tienen son este tipo de, por ejemplo, de flotadores. Es un ejemplo. En este flotador lo que tenemos es, se deja a la deriva, baja, por ejemplo, a 900 metros o 2 kilómetros. Mientras va bajando, va midiendo con una gran precisión de centésimos de grado centígrado la temperatura. Tiene un sensor de presión, lo que permite identificar la profundidad a la cual se encuentra. Después se queda a la deriva durante aproximadamente 9 días y emprende el ascenso y también realiza mediciones y transmite la información por satélite y se recibe. Una vez que termine el ciclo vuelve a hundirse y vuelve a repetir. Entonces, esta es una imagen, ya no bajé la de hoy, pero bueno, una imagen donde vemos que existen aproximadamente 4,000 de estos instrumentos en todo el planeta, en todo el océano mundial, midiendo la temperatura, y con ella pues se tiene un seguimiento muy cuidadoso de cómo está calentándose el planeta. Salió un artículo importante en enero donde analizan varios de estos temas. Y el más grave es que el planeta, el océano mundial sigue aumentando su temperatura a un ritmo creciente, ¿no? Estas son las redes de estaciones para medir el nivel del mar que tiene el servicio mareográfico. Nada más puse las del Golfo de México y Mar Caribe. Ese es un sensor de radar que manda un pulso y con la reflexión se saca el nivel. Como hay oleaje, pues lo tienen que hacer muchas veces para sacar el promedio. Y tenemos, por ejemplo, en la península de Yucatán, se tiene uno, bueno, desde Campeche, Celestún, Cizal, Progreso, Telchac, Isla Mujeres, Puerto Morelos, y también habíamos instalado un mareógrafo en Ciancán, pero en un muelle de la Secretaría de Marina, que después lo iban a modificar el muelle y entonces se levantó, ¿no? Algunos de estos mareógrafos, por ejemplo de Puerto Morelos, la estación de la UNAM ahí en Puerto Morelos, pues tiene como un segundo piso.
Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque si viene un huracán, el nivel de marea de tormenta puede subir tanto que podemos perder los datos y los equipos. Entonces, la política es tener todos los sensores nuevos a 4 metros o más sobre el nivel medio del mar, ¿no? Entonces, podemos medir inundaciones de 3 metros, independientemente del oleaje, ¿eh? El oleaje es aparte, este es el nivel medio del mar. Y para poder medir el cambio asociado al cambio climático se requiere instalar un control vertical muy preciso, nivelaciones de primer orden, se instala una red de bancos de nivel, por ejemplo, esta es la de Veracruz, aquí está el mareógrafo, se van instalando varios de estos bancos de nivel y se realizan las nivelaciones. Si por alguna razón, por ejemplo un huracán, se pierde el mareógrafo, se instala otro y con la información de estos bancos de nivel se puede colocar en una posición tal que uno puede recuperar los datos históricos en el sentido de ligar las mediciones nuevas y las anteriores, ¿no? Es muy importante. Con ese tipo de datos y demás, pues se ha estimado las tendencias, ¿no? del cambio en el nivel del mar. Cuando las series son muy cortas, de pocos años, pues el error o la incertidumbre en las mediciones es mucho mayor en las tendencias. Pero cuando las series son más largas, por ejemplo en Veracruz o en Alvarado, bueno, en Alvarado no sé, pero en general son más estables, ¿no? También los tenemos para el Pacífico. Durante el periodo 2099 o desde los 90 tal vez, hasta más o menos 2007, se abandonó la red. Ahora sí que se perdió la importancia o no se le dio seguimiento a el monitorear las condiciones ambientales del país. Esto es muy importante de mantener y defender. Y en ese periodo, se tienen huecos, entonces se empezó a rehabilitar la red y ahora se está haciendo un esfuerzo para calcular las tendencias, incluyendo los nuevos segmentos, pero ha implicado densificar la red de bancos de nivel, realizar nivelaciones de primer orden y esperar unos años a que la serie sea más estable porque la variación interanual pues, es suficientemente grande. Y con esto no solo se calcula el incremento del nivel del mar, que antes era de 1.9, ahora ya está en 2.4, si tomamos el periodo desde el año de 1952, pero pues podemos encontrar una aceleración, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, eso se refiere al nivel medio del mar, pero hay que estar atentos. Esta es una gráfica que muestra respecto al nivel medio del mar, esta línea anaranjada, cómo varía el nivel del mar, por ejemplo, durante un año. Entonces, siempre tenemos la marea, el nivel del mar sube y baja, pero también tenemos fenómenos meteorológicos o podemos tener otro tipo de fenómenos como tsunamis, que son poco frecuentes, pero que van a aumentar, van a alcanzar niveles más altos o más bajos. Y estos eventos extremos son los que son más peligrosos, los que provocan inundaciones, por ejemplo. Y aunque el nivel medio del mar solo aumente 10 centímetros o 20 centímetros, la probabilidad de que ocurra un evento extremo pues aumenta mucho, porque si antes ocurría un evento cada 20 años, ahora ocurre cada 5 años, bueno, pues esto tiene costos muy importantes. Cada sitio tiene una curva diferente, la anterior era de Acapulco, este es de Veracruz, y eso también hay que tomarlo en cuenta para hacer estudios de la vulnerabilidad de cada región. Algunos estudios que nosotros hemos hecho son, por ejemplo, para Veracruz, y usamos modelos numéricos con supercómputo, y damos una resolución altísima cerca de la costa, y no tan alta lejos de la costa, porque computacionalmente es muy costoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos estudios de Veracruz, pues que muestran que si viene un huracán categoría 5, esta región se va a inundar, Arroyo Moreno, no sé los que conozcan, acá el río Jamapa, y algunas otras regiones, pero si tomamos en cuenta que va a aumentar el nivel medio del mar,
a lo mejor toda la ciudad no va a estar inundada todo el tiempo, pero si llega un huracán de categoría mayor, por ejemplo 5, lo que antes inundaba una cierta región, ahora esa región que se verá afectada es mucho mayor. Lo mismo, por ejemplo, esta zona antes no se veía afectada, ahora se verá afectada. Toda esta región crece mucho, etcétera. Esta región se inunda. Ese tipo de fenómenos pues hay que tomarlos muy en cuenta, ¿no? Porque esa es la forma en que se manifiesta el cambio climático, es decir, no voy a esperar a que digan, ah, pues mi casa está 1 metro arriba del nivel del mar, hasta que el nivel medio del mar aumente 1 metro, me va a inundar, no. Quiere decir que si antes se inundaba cada 20 años, ahora se va a inundar cada año y además va a salir tan caro que ya no va a ser costeable, ¿no? Y la erosión puede también afectar. Otro ejemplo fue este estudio para ver cómo cambiaría la inundación provocada por un norte, solamente un evento de norte, en toda la zona de la laguna de Términos, la zona sur de Manglar sobre todo. Y pues eso es un estudio de altísima resolución, con estos modelos de mallas no estructuradas o que no son iguales, cuadritos. Pues por ejemplo, con la condición actual, esto es un caso que sí ya ocurrió. En el año 2010 estudiamos un norte, teníamos toda la zona llena de sensores, pudimos medir qué tanto subió el nivel de la laguna, hasta dónde se inundó y cómo eso puede cambiar con 25 centímetros de aumento del nivel medio del mar, con 50 o con 75 centímetros. Entonces, amplias regiones que antes no se inundaban, pues ahora sí se inundarían, ¿no? Déjame poner la anterior nada más. Pues, por ejemplo, la ciudad del Carmen, pues, en la condición de 2010, se inundó estas zonas que estaban en verde con ese norte, pero pues con el cambio en el nivel del mar, pues se inundará toda esta región. Pues ese es parte de lo que me llamó la atención platicarles. Hay una gran cantidad de material y hay mucho por hacer. Y pues si tienen preguntas o comentarios, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, tenemos muchas preguntas y andamos nomás un poquito apretados de tiempo, pero vamos a hacer unas cuantas. Nos preguntan desde Cozumel, ¿cómo es la tendencia de aumento en el nivel del mar si se toman en cuenta las mediciones costeras, dejando de lado las observaciones satelitales? Muy buena pregunta. Bueno, a nivel global coinciden, pero a nivel local no, porque cada sitio tiene sus propios movimientos de la corteza terrestre, es lo que yo estaba comentando. Por ejemplo, la península de Yucatán es bastante estable. Los estados de Oaxaca y Guerrero son muy inestables. Hacia la zona de Quintana Roo, hasta donde hemos observado, es bastante estable. Entonces son similares. Ligeramente pareciera que hay una subducción o una subsidencia en esa región. Y hay que estudiar esa parte, no solo con mareógrafos, sino, por ejemplo, lo estamos haciendo con análisis de imágenes satelitales. Entonces, sí. Gracias, se comparan. Gracias. Nos preguntan por acá, ¿disminuiría la salinidad del mar, del nivel del mar, a nivel superficial por el ingreso de agua dulce de deshielo? Bueno, localmente y regionalmente sí. Sobre todo en regiones, por ejemplo, del Ártico, se ha documentado que hay una disminución de la salinidad en el Ártico, en la corriente que va cerca del mar de Labrador hacia Canadá. Y efectivamente sí se provoca una disminución de la salinidad y eso también provoca una mayor estratificación porque el agua dulce es más ligera que el agua salada. Entonces, al bajar la salinidad, el agua es más ligera y por lo tanto más boyante o más flota más. Gracias, doctor. Nos preguntan... Perdón. Eso sería impactos a escala regional
importantes, pero es a escala regional, y mientras está ocurriendo este imbalance en el deshielo, porque si eventualmente se derrite todo el polo, pues ya llegaremos a una nueva condición. Gracias. Por acá nos preguntaban justamente algo sobre el derretimiento y si se deshielará igual el Ártico y el Antártico. Bueno, todos los resultados muestran que el Ártico se está deshielando más rápido, descongelando, que el Antártico. Hay varios fenómenos, no solo depende de la temperatura y no solo es porque cambie de fase, sino que resulta que mucha de la pérdida de hielos y glaciares se da porque el hielo no es que se derrita, sino grandes, vamos a decir, grandes capas de hielo empiezan a resbalar y van derivando hacia el océano, muy lentamente, pero entonces hay un flujo constante de hielo que ya al llegar al océano se derrite, pero no se derrite antes de llegar al océano. Pero eso depende de la parte baja, y hay gente que se dedica a estudiar cómo se está dando ese mecanismo. No solo depende del cambio climático, sino también de la masa de hielo que está sobre el suelo. Gracias, doctor. Nos preguntan, ante las amenazas de inundación que está explicando, por ejemplo, en el Golfo de México, ¿usted propondría poner en mucho más valor el ecosistema de manglar? Bueno, se sabe que la mejor manera de proteger es con ecosistemas naturales, con en particular el manglar, pero también hay que proteger las dunas. Por ejemplo, en Veracruz pues las han destruido, las plantas que están sobre las dunas también tienen un valor muy grande, ¿no? Por ejemplo, allá en Cizal pues hay toda una zona de dunas que también tienen su propia vegetación que hay que cuidar, y es la mejor defensa, la defensa natural, y hoy en día hay gente que hace mucha investigación de cómo utilizar ese tipo de protección. Y sí, la tendencia es que es lo más recomendable. Gracias, doctor. Y tenemos ya dos últimas preguntas, dicen dos preguntas históricas. ¿Hay registros de temperaturas y otros datos meteorológicos tomadas en territorio mexicano en los siglos XVI y XVII? ¿Cómo se comparan las temperaturas más antiguas registradas en México con las del siglo XXI? No tengo seguimiento de, sí sé que hay algunos estudios, pero no, más que estudios, registros, efectivamente. Por ejemplo, en el puerto de Veracruz se tenían registros por la importancia comercial, y en la península de Yucatán también, pero yo no conozco ahorita, no tendría el dato a la mano. Pues muchísimas gracias, doctor, por su exposición.